Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Les damos las gracias por acompañarnos una vez más. Como cada jueves nos hemos estado reuniendo, ustedes en su casa y yo aquí, para continuar hoy en este día con la serie que hoy sí la voy a terminar, la serie de Cristo viene pronto. El tema de hoy lleva el mismo nombre, Cristo viene pronto. Entonces, vamos a abrir nuestro corazón, estar dispuestos a recibir la palabra que el Señor tiene el día de hoy para nosotros. Entonces, dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, para que el Señor nos pueda hablar. Y vamos a iniciar. Quiero pedirles que vayan directamente a su Biblia, al libro de Apocalipsis, que es el libro que estamos analizando ahí en los primeros capítulos. Apocalipsis en esta ocasión es el capítulo 22. Vamos a leer el capítulo 22, los versículos 12 al 15. Si lo tiene ahí, ahí me sigue en la lectura. Vamos a leer Apocalipsis 22, 12, 15. La palabra de Dios dice de esta manera: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta tarde por la bendición que nos das de poder escuchar el día de hoy tu palabra, Señor. Abrimos nuestra mente, nuestro entendimiento, y queremos pedirte que por medio de tu Espíritu Santo nos des la capacidad de discernir el mensaje que hoy tienes tú para nosotros, Señor. Y como cada jueves te lo pedimos, Padre, que esta palabra que hoy nos da se haga vida en nuestra vida, y a su tiempo demos fruto al 60, al 30, al 100 por uno, según tu voluntad. Gracias, Señor, por esta otra oportunidad de conocerte cada día más, de conocer tu palabra. Gracias porque sigues hablando a tu pueblo. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, que se ha extendido hasta el día de hoy para con tus hijos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues el día de hoy veremos el mensaje a las iglesias que nos falta ver. Veremos los mensajes dirigidos a la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea, y de la misma manera que hicimos con los primeros mensajes, vamos a ver las cosas buenas y las cosas malas que el Señor señala. En este caso, digamos, a nosotros. Si recuerda usted, cuando iniciamos la serie le dije que lo viéramos como algo personal que el Señor quiere tratar con nosotros. Entonces, vamos a disponer nuestro corazón para que el Señor nos hable. Hay de las cosas buenas y malas que el Señor señala a cada una de las iglesias. Puede ser que en alguna de ellas nosotros nos identifiquemos y podamos discernir que el Señor nos está hablando para que nos retiremos de tal o cual cosa, o de tal o cual, vamos a llamarlo por su nombre, pecado. Y en este texto inicial que leímos del libro del Apocalipsis, ¿qué nos dice a nosotros el Señor? Nos dice que Él viene pronto y que premiará
con un galardón a cada quien según sus obras. Mis hermanos, el Señor, al igual que a las iglesias, hoy nos dice: yo conozco tus obras. ¿Y cuáles son mis obras? Vamos a pensarlo así. Usted piénselo de manera personal, de esta manera. ¿Cuáles son mis obras? Soy de los que han lavado las ropas para tener derecho al árbol de la vida, como leímos ahí en el texto, o seguimos siendo todavía del segundo grupo, los que menciona en el versículo 15. Ahí la palabra es un tanto fuerte con los calificativos que el Señor pone, fíjense, a los que van a quedar fuera. Los llama de una manera muy, podríamos decir, tal vez muy ofensiva. Los llama perros. Miren, en el tiempo de Jesús se le ponía este calificativo a los hombres o a las personas más despreciables de ese tiempo. O simplemente el mismo pueblo judío llegó a catalogar a los pueblos gentiles de esa manera, como perros, por el simple hecho de que no eran judíos. Pero aquí el Señor no está utilizando este calificativo para los gentiles, ni propiamente tampoco para los judíos. ¿Lo aplica a quién? A los que no han lavado sus ropas, a los que no se han purificado o no han querido ser purificados con la sangre del Señor Jesús, que Él derramó en la cruz del Calvario para perdonarnos nuestros pecados. Los que no hemos, o los que no han querido atender el llamado que el Señor les hace. Espero que ninguno de nosotros estemos en ese grupo, que nosotros verdaderamente estemos dispuestos a escuchar su voz y en el momento que Él nos señale algún pecado, arrepentirnos. Este ha sido el llamado de toda la serie, un llamado al arrepentimiento, mis hermanos. Tenemos que analizar o confrontar nuestras vidas con la palabra de Dios. Entonces, ahí se lo dejo para que lo piense, para que lo analice. ¿De qué grupo somos? ¿De los que ya lavamos nuestras ropas con agua limpia, pura? El baño de agua por la palabra, dice la Biblia. ¿O somos de los que todavía andamos en hechicerías, brujerías, adulterios, fornicaciones, robos, mentiras? Créanme que el mundo ahorita está muy convulsionado, y no precisamente por la cuestión de la enfermedad que estamos padeciendo en este tiempo. El mundo está contaminado por el pecado, mis hermanos. Créanme que la enfermedad más grave o más fuerte que puede terminar no solo con nuestra vida física, sino con nuestra vida espiritual, es el pecado. Le platicaba ahorita al pastor que antes de venir me hará una hora y media, no recuerdo exactamente, ahí por mi casa, en las calles de atrás de mi casa, se oyó una balacera. Créanme, yo nunca había escuchado una ráfaga de balazos, ¿verdad? Y bueno, no fueron precisamente de pistolitas, yo creo. No, se oyó como una ráfaga de metralleta. Al poco rato ya se estaba oyendo las patrullas, llegó el forense, ya declararon ahí algunos muertos, no sé cuántos serían. Pero el mundo está así, mis hermanos, por causa del pecado. Yo pienso, es una apreciación personal, no quiero que usted piense de la misma manera que yo. Se lo aclaro, ¿verdad? Porque es una apreciación personal. Yo creo que el pecado a nivel en el mundo está matando más gente que esa enfermedad del coronavirus.
que si por cierto se ha dado cuenta usted que yo la verdad casi no la menciono, porque no soy de los hombres que está atemorizado, que está en incertidumbre, que está angustiado por lo que está sucediendo. No, el Señor me ha enseñado que debo de confiar en Él. Espero que usted también confíe en el Señor y no tenga tanto temor por una enfermedad que tarde o temprano va a pasar. Pero hay otra enfermedad más fuerte, que es el pecado, mis hermanos. Y si ese nosotros no lo echamos fuera, si nosotros no lo erradicamos de nuestras vidas, nos va a destruir. Por eso el Señor nos está hablando en este tiempo y nos está ya haciendo ese llamado al arrepentimiento. Entonces vamos a continuar con el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Ahí en su Biblia, ahí en el mismo libro de Apocalipsis, nada más regrésese unos cuantos capítulos, vaya al capítulo 3, vamos a leer los versículos 7 al 11. Apocalipsis 3, versículo 7 al 11. Si ya lo tiene ahí, me sigue en la lectura. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bueno, ¿qué es lo malo? Bueno, vamos a ver primero lo bueno que el Señor, nuestro Dios, señala de la iglesia de Filadelfia. Bueno, una de las cosas que le dice: has guardado mi palabra. Qué bueno que nosotros como iglesia, casa de oración, y cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia en lo personal, podamos escuchar esta palabra para nosotros. Que el Señor nos diga: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sabe cuándo es cuando nosotros negamos el nombre del Señor? Tal vez pensemos en Pedro. No, yo no voy a negar nunca el nombre del Señor. Pedro lo negó de una manera muy significativa. ¿Y en qué momento lo negó? Lo negó cuando estuvo lleno de temor. Se atrevió a decir que él no conocía a Jesús, cuando él había caminado durante un tiempo con él. Pero él, por el temor, dijo que no lo conocía. ¿Cuál era el temor de Pedro? El temor de Pedro era que le pasara lo mismo que a Jesús, porque el Señor Jesús, yo creo, Pedro recordó esas palabras. No está escrito en la Biblia, pero probablemente Pedro se acordó de las palabras de Jesús: si a mí me han odiado y me han perseguido, a ustedes también, porque el discípulo no es más que su maestro. Jesús les había dicho esas palabras a los apóstoles. Entonces Pedro estaba lleno de temor, pensando que le podía pasar lo mismo, y por eso lo negó. Pero ¿cuándo es cuando lo negamos nosotros, mis hermanos? Cuando pecamos de una manera deliberada.
es cuando negamos al Señor. Porque nosotros decimos que hemos hecho a Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Y en el momento que nosotros decidimos hacerlo nuestro Señor, no sé si usted ha analizado esta palabra. Bueno, en el griego Señor viene de Kyrios, que significa dueño absoluto. Señor, eso es lo que significa en el griego, Kyrios, dueño absoluto. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo hago a Jesús mi Señor? Que lo he hecho dueño de mi vida. Y si Él me ha conducido por praderas verdes, me ha sacado de problemas, ha estado conmigo siempre en los momentos difíciles, y yo aún así peco, ¿qué es lo que estoy haciendo? Negando su nombre y no guardo su palabra. Pero qué bueno que podamos usted y yo escuchar esto. ¿Has guardado mi palabra? ¿No has negado mi nombre? Por eso yo te guardaré, dice el Señor, de la prueba, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Pero también hace una advertencia a la iglesia de Filadelfia. Le dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es lo que nos está invitando el Señor el día de hoy. Como se lo he venido diciendo en esta serie, porque la palabra lo dice. Si hoy escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. El Señor reprende a sus hijos. El Señor somete a disciplina a sus hijos. A los que no son sus hijos, no tiene por qué hacerlo. Él actúa como un verdadero padre. Yo estoy seguro que usted, como padre que ama a sus hijos, cuando sus hijos se equivocan, usted reprende a sus hijos. Pero también estoy seguro que usted no va a ir a reprender a los hijos del vecino porque andan haciendo travesuras. Eso no le corresponde a usted. Eso le corresponde al papá de ellos. Entonces Dios reprende y disciplina a sus hijos. A veces nos extrañamos, o a veces hasta llegamos a renegar del Señor, o le llegamos a reclamar. ¿Por qué personas que se han negado a escuchar el Evangelio de Jesús, que han rechazado el mensaje de salvación, les va muy bien? Son prósperos en sus negocios, en sus trabajos, tienen casas hermosas, carros últimos modelos. Y a veces llegamos a pensar de esa manera: ¿por qué bendice Dios a estos si ni lo toman en cuenta? Déjeme recordarle que las bendiciones no siempre vienen de Dios. Sabrá de Dios de dónde vendrán las bendiciones de estos hombres que han rechazado por completo el Evangelio del Señor Jesús. Entonces no envidiemos, no deseemos las propiedades o los bienes o las bendiciones de los impíos, de los que no son hijos de Dios. Mejor escuchemos la voz del Señor y atendamos a su llamado. Vamos a leer ahora el capítulo 3, ahí mismo en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 14 al 20. Acompáñeme ahí. Dice la palabra del Señor de esta manera: y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiero hacerle hincapié en este último versículo que leímos, en el versículo 20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire, generalmente malinterpretamos este versículo. Lo malinterpretamos ¿en qué sentido? En el sentido de que pensamos que es un llamado a los inconversos. Y no sé si usted lo ha visto, yo lo he visto, incluso en imágenes de esas que mandan por el Facebook y por el WhatsApp, donde dibujan a Jesús en una puerta que está cerrada, él está por fuera, lo dibujan con una cara muy lastimera, con una cara así como de tristeza, tocando. Y luego hasta le quitan el picaporte de la puerta por fuera, indicando que esa puerta solamente se abre por dentro. Y se ha malinterpretado en este sentido, de que pensamos que es Jesús llamando a los inconversos para que se vuelvan a Él, para que se vuelvan a Dios. Pero déjeme decirle que no, esto es un error. Si nosotros analizamos el contexto de lo que acabamos de leer, el mensaje no es para los impíos, el mensaje no es para los que no son hijos de Dios, el mensaje es para la iglesia, en este caso de Laodicea. Vamos a decirlo de esta manera. En este caso el mensaje es para la iglesia de Jesucristo, y entre ellos Casa de Oración San Luis. ¿Cómo ve, mi hermano? Si vemos el contexto, el llamado no es para los inconversos, es para los que decimos que somos hijos de Dios, pero somos tibios. Andamos caminando con un pie en la senda de la luz y con otro pie en la senda de la oscuridad. Y eso no es nada agradable al Señor. O eres tibio o eres caliente. Y lo dice de una manera muy, ¿cómo se los diré? De una manera muy drástica el Señor utiliza aquí estas palabras. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué podemos pensar de esto? Que quienes llegamos a caminar en un momento con un pie en las tinieblas y otro en la luz, somos abominables para el Señor. O sea, le provocamos, espero no se ofenda, le provocamos náuseas, le provocamos asco, por cuanto andamos queriendo complacer o servir a dos señores. Y esto, mis hermanos, no es posible. No es para los inconversos. ¿Por qué? Porque ellos andan en el mundo de las tinieblas. Pero se supone que nosotros andamos en el camino de la luz y debiésemos caminar como hijos de luz, dice la palabra.
No debemos de andar caminando de noche, sino como de día. Y también dice la palabra que quienes dicen que han aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador, pero siguen caminando en tinieblas, ¿qué es lo que están haciendo? Están mintiendo. Están queriéndose engañar o queriendo engañar al Señor. Eso no es posible, mis hermanos. Entonces, este llamado es para nosotros, no para los inconversos. Porque puede ser que en un momento anduvimos, o tal vez andemos caminando así. Y el Señor hoy nos vuelve a llamar ahí en el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si hoy el Señor nos está hablando y nos está confrontando con esta palabra, es porque nos ama, porque Él es un Dios que fue capaz incluso de dar la vida de su propio Hijo en un sacrificio terrible, en el sacrificio de la cruz. Y fíjese, el Señor ni siquiera tiene un pensamiento como el que podría pasar por nuestra mente como hombres. Un hombre cuando hace algo por otro y el otro ni lo toma en cuenta, ni se lo agradece, ¿qué es lo que piensa? Tanto que me esfuerzo, tanto que hago por este, y este ni me toma en cuenta, ni es agradecido, al contrario. El Señor no tiene este tipo de pensamientos. Su amor es perfecto. Nosotros los seres humanos tenemos un estilo de amar, diría yo, entre comillas. No sé si usted se ha puesto a analizar esto, mi hermano o mi hermana. ¿De qué manera amamos los seres humanos? O decimos amar. Casi siempre andamos poniendo condiciones. Y nosotros amamos así, déjeme decirlo así de esta manera. Yo te amo sí, o yo te amo porque. ¿Sí me expliqué? Yo te amo si me atiendes bien, yo te amo si me procuras, yo te amo si me lavas la ropa, yo te amo si me preparas bien la comida. O yo te amo porque eres muy hermosa. Yo te amo porque tú sí me escuchas. Yo te amo porque eres muy cariñosa conmigo. Esa es la manera de amar muchas veces de nosotros los seres humanos. Pero ¿sabe cuál es la manera de amar de nuestro Dios? Él dice de esta manera: yo te amo a pesar de. Debiésemos aprender en el amor del Señor, que amemos de una manera incondicional. Él nos ama de esta manera, mis hermanos. Y créanme que ha hecho cosas que yo hasta la fecha me parecen increíbles, me parecen incluso irracionales, no en el sentido de que el Señor no piense o no sepa lo que hizo. Él lo sabe perfectamente, pero en mi capacidad humana no alcanzo a comprender cómo Dios fue capaz de haber entregado a su propio Hijo por un pecador como yo. El amor de Dios es tan grande, tan inmensurable, que por eso hoy nos vuelve a llamar. Dice: yo reprendo y castigo a los que amo. Y si hoy nos está reprendiendo con esta palabra, no cerremos nuestro corazón, abrámoslo, seamos sinceros con nosotros mismos y sobre todo con Dios. ¿Qué es lo malo que le señaló a la iglesia de la Odisea? La tibieza, que ya se lo mencioné, y la presunción. ¿Cuántos hombres que
en una ocasión entregaron su vida y luego le dieron la espalda porque llegaron a triunfar en la vida, fueron prósperos en sus negocios, en sus trabajos, ahora tienen dinero y le volvieron la espalda a Dios. Tal vez antes no tenían un empleo, un trabajo con el cual poder suplir sus necesidades y oraron y hasta lloraron, derramaron lágrimas para que el Señor les escuchara y les diera una fuente de ingresos. Y luego la obtuvieron y fue muy abundante, fue una gran bendición de parte de Dios, pero luego le dieron la espalda y dijeron: no tengo necesidad de nada, ni de ti. Soy rico, tengo dinero, no necesito nada. Si ese es el caso de alguno de nosotros, espero que no, pero el Señor nuestro Dios nos está llamando al arrepentimiento, porque podemos ser ricos tal vez materialmente hablando, pero a lo mejor estamos muertos todavía en delitos y pecados. Aparte de lo malo que el Señor le señala o no señala el día de hoy, como la tibieza y la presunción, también nos da un consejo a los que, si de alguna manera hemos hecho esto, vivir en la tibieza y en la presunción. Dice en los versículos 18 al 20, dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hay un dicho que dice, y usted lo conoce: no hay más ciego que el que no quiere ver. Hay veces, mis hermanos, nosotros mismos nos cegamos que no queremos ver nuestros pecados. Dice el Señor que nos vistamos de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué significará esto, mis hermanos? Déjeme decirle qué significa. Significa que si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados y lavamos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, tarde o temprano nuestros pecados saldrán a la luz y será una vergüenza. Si nosotros ocultamos nuestros pecados, no los reconocemos y no los confesamos, y mucho menos nos arrepentimos de ellos, el Señor tarde o temprano los sacará a la luz y nos avergonzará delante de los demás. Por eso Él no quiere que eso pase. Por eso el Señor nos está llamando al arrepentimiento. Unge tus ojos con colirio. ¿Qué nos está diciendo? Que abramos nuestros ojos a la verdad. Ya se lo mencioné en las reuniones anteriores. Por duro que parezca un pecado que Dios me esté señalando, no nos sorprendamos, Él conoce todo. Se lo acabo de decir, lo que Él nos dice a través de esta palabra: yo conozco tus obras. A Dios no lo podemos engañar. Hebreos, ahí en el capítulo 4, versículo 12 y 13, dice que todo está abierto a los ojos del Señor, nada hay oculto. Si usted recuerda esos versículos, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Parafraseándoselo, se lo diré así: que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él sabe. No queramos ocultar nada al Señor, porque Él nos conoce.
Yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Es el consejo que el Señor da a la iglesia de Laodicea. Y si Él está llamando a la puerta, es precisamente para eso. Por eso le decía, este versículo no es para los inconversos, es para usted y es para mí. Porque tal vez le hemos dado la espalda al Señor. Mire, si nosotros hoy abrimos nuestro corazón al Señor, mire, como Él nos conoce, Él sabe, como decimos por ahí a veces, de qué pata cojeamos. Él sabe lo que nuestros pensamientos, nuestras intenciones o lo que a veces pretendemos. Él conoce todo. Y como Él nos conoce, mire, Él no nos demanda nada sin ofrecernos algo a cambio. Así de generoso y de misericordioso es nuestro Dios. Si nosotros hoy atendemos a su llamado, escuchamos su palabra, no cerramos nuestro corazón, Él tiene también promesas para cada uno de nosotros. Y es lo que vamos a ver a continuación. Le voy a ir leyendo las promesas que Él dio a cada una de las iglesias. Empezando por la iglesia de Éfeso. Ahí en el capítulo 2 que leíamos del mensaje a la iglesia de Éfeso, en el versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. No es otra cosa más que la promesa de la vida eterna, mis hermanos. Y no en un paraíso terrenal, como piensan por ahí los amigos testigos de Jehová. Ellos tienen el pensamiento de que el Señor va a restaurar esta tierra, toman al pie de la letra lo que Isaías dice, que Él traerá cielos nuevos y tierra nueva. Tienen el pensamiento de que va a restaurar este mundo y lo va a hacer como en un principio un paraíso en el cual vamos a vivir. Pero no, esto es metáfora, esto es metafórico. Está hablando de la Jerusalén celestial, está hablando del cielo, de esa nueva habitación o de esa habitación que Dios está preparando para usted, allá donde Él mora, donde Él vive. Esa es la promesa para el que venciere. A la iglesia de Esmirna, ahí mismo en el capítulo 2, versículos 10 y 11, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte, mis hermanos? La muerte primera es la muerte física, la que usted y yo vamos a sufrir, si es que no viene el Señor antes. Pero es la muerte la muerte primera es la muerte física, la que ya han padecido hasta ahorita muchos y que probablemente nos pueda tocar a nosotros, morir. Pero ¿cuál es la segunda muerte? Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es
cuando ya serán arrojados al lago de fuego. O sea, es la condenación, esa es la segunda muerte o la muerte segunda, de la cual ya no hay retroceso, es para siempre. Entonces el Señor, al mismo tiempo de que hace una promesa, también hace una advertencia, o va implícita ahí. Si nosotros endurecemos nuestro corazón, ¿cuál será nuestro destino? Créame que yo conozco mucha gente que no le gusta pensar ni siquiera en la muerte física. Se escandalizan, se asombran, dicen, pues yo estoy muy joven todavía, no estoy pensando en morirme, no me estés hablando de eso. Pero usted y yo sabemos por la palabra que podemos partir en cualquier momento. Diríamos de esta manera, tal vez hasta la manera del mundo, la muerte no respeta edad ni sexo, nada. He escuchado en muchas ocasiones cuando en una familia muere alguien pequeño, un niño, digamos de 2 o 3 años. ¿Sabe cuál es el primer reclamo que le hacen al Señor? ¿Por qué te lo llevas si tenía toda una vida por delante? Bueno, ese es el pensamiento que tenemos como hombres. Pero ¿qué tal esa vida que Él tiene por delante en la presencia de Dios? ¿Será mucha más valiosa que una vida aquí? Claro que sí. Pero perdemos de vista eso. O tal vez es que tengamos el pensamiento, o la gente tiene el pensamiento de que al morir ya todo se acaba y no hay vida después de la vida, no hay eternidad, no existe nada. Tal vez eso es lo que los hace pensar de esa manera o expresarse de esa manera cuando alguien muere siendo pequeño. Y también cuando una persona mayor, vamos a decir esto como ejemplo, una persona mayor, muy enferma, que sufre mucho, ya ahí postrado en una cama, y que es hijo de Dios, pero que por alguna razón, alguna enfermedad está sufriendo. Y entonces el Señor se lo lleva, lo llama a su presencia. A veces tenemos pensamientos tan egoístas que quisiéramos que esa persona quedara con nosotros y no con el Señor. ¿Dónde estará mejor? Obviamente que con el Señor. Pero nosotros tenemos pensamientos tan egoístas que todavía queremos seguir disfrutando de mi abuelita aquí en la tierra, o de mi abuelito, o de mi papá. Mis hermanos, cuando Dios habla de que tenemos que tener puesta la mirada en las cosas de arriba, quiere decir que no tenemos que tener nuestra mirada puesta en las cosas de aquí abajo. Y déjeme decirle algo más, ni siquiera en las personas. No tenemos que aferrarnos a las personas, porque eso nos puede desviar del camino. Pero al que venciere, no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Cuál fue la promesa para la iglesia de Pérgamo? Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué significará esto, mis hermanos? Mire, ahorita, en este tiempo, ahora nosotros conociendo la verdad, sabiendo que cuando alguien muere sin Cristo, va a la condenación eterna, esa es la verdad, y que cuando alguien muere en Cristo, al contrario, tiene la vida, nos angustiamos al pensar que mi hijo o mi papá o mi hermano o mi hermana, personas a las que amo, mueran sin Cristo. Y nos angustiamos, ¿por qué? Porque sabemos cuál es su destino.
su destino final. Y no le estoy hablando de la saga de las películas, no. Nos angustiamos, porque si mueren así en esa condición, sabemos cuál es su destino. Pero déjeme decirle algo. Cuando Dios lleve a cabo el arrebatamiento y la resurrección y estemos en su presencia por todos los siglos de los siglos, la palabra de Dios dice que ni siquiera nos vamos a acordar ni de nuestros familiares, ni de nuestros amigos, de nadie que murió sin Cristo. Porque Él borrará esas cosas de nuestra mente para que estemos en una total gloria con Él. Le pueden parecer pensamientos egoístas, pero no, Dios no es egoísta. Se lo acabo de decir, el amor de Dios es perfecto. Y créame, estando allá en su presencia, no vamos a estar angustiados absolutamente por nada. Porque recuerde que la salvación es personal. Dios trata directamente conmigo en ese aspecto de la salvación. Por eso le decía en un tema anterior, yo no puedo hacer nada por la salvación de otra persona. Nada, absolutamente. Aunque hay quienes piensan que sí. Y ya se lo platiqué la vez pasada. Hay quienes piensan que haciendo novenas, rezando rosarios, ofreciendo, ¿cómo le llaman? Reliquias, puedes sacar a alguna persona del sufrimiento para que vaya a la presencia de Dios. No, mis hermanos, eso no tiene nada que ver con la Biblia, esos son inventos de los hombres, o como dice la Biblia, doctrinas de demonios. Eso es lo que son. Pero Él nos dará una felicidad tan plena que no nos acordaremos de todos los sufrimientos que pudimos haber tenido aquí en la tierra, ni vamos a estar angustiados absolutamente por nada. ¿Cuál es la promesa que Dios le da a la iglesia de Teatira? Apocalipsis 2, 26, 28. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué es lo que Dios nos da como promesa? Autoridad también. Va a ser parte de los galardones que Dios va a tener para cada uno según sus obras. Autoridad. Autoridad para gobernar o para regir. Por ejemplo, ¿quién va a gobernar o a someter a las tribus de Israel? Obviamente con el amor de Dios. ¿Quiénes son los que van a estar, por decirlo así, al frente? A las tribus del pueblo de Israel. ¿Sí lo sabe, mi hermano? Bueno, se lo voy a dejar de tarea para que escudriñe las escrituras. Y si no lo encuentra, bueno, pues entonces yo se lo digo. Pero una de las promesas que Dios tiene para los que vencieren es que tendrán autoridad. Porque muchos en la actualidad, siguiendo esas doctrinas falsas que circulan mucho en las iglesias y son predicadas desde muchos púlpitos, se sienten con autoridad y abusan del pueblo de Dios. Pero esa autoridad que Dios va a dar no va a ser de esa manera. Al contrario, va a ser con toda justicia, con toda lealtad. Entonces no hay de qué preocuparse.
¿Cuál es la promesa que Dios le da a la iglesia de Sardis? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mire hasta dónde llegan las promesas del Señor, que seremos reconocidos en la presencia de los mismos ángeles. ¿Cómo ve, mi hermano? Hay promesas grandes de parte de nuestro Dios si hoy atendemos su palabra, si hoy escuchamos su voz y no endurecemos nuestro corazón. ¿Cuál fue la promesa para la iglesia de Filadelfia? Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esa es otra de las promesas que Dios tiene para sus hijos. Y la última, mis hermanos, la promesa para la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:21. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Se acuerda que en una ocasión Santiago y Juan pidieron esto al Señor? Que en su reino uno se sentara a su diestra y otro uno a su derecha y otro a su izquierda. Él les decía, bueno, si ustedes van a sufrir o pueden sufrir el bautismo que yo voy a sufrir. Ellos dijeron sí, sabían a lo que se refería Jesús. Les estaba preguntando que si estaban realmente dispuestos a morir por Él, como Él iba a morir por nosotros. Y ellos dijeron que sí. Y el Señor mismo se los reafirmó y les dijo, ciertamente ustedes van a sufrir el mismo bautismo que yo, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es de mí, sino de mi Padre. Y fíjese la promesa: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mis hermanos, las promesas de Dios son grandes, las promesas de Dios son maravillosas. Vale la pena que nos esforcemos. Créame, no por nada dieron su vida muchos en el transcurso de la historia del cristianismo, empezando por los mismos apóstoles. Había promesas, no solo demandas de parte de nuestro Dios. Solo que muchos están esperando las promesas para este tiempo. Están esperando riquezas, están esperando prosperidad, están esperando salud completa, total. No quieren enfermarse de nada, no quieren padecer nada, cuando el mismo Señor dijo que en este mundo tendríamos aflicciones. Pero Él nos daba ánimo y decía, yo he vencido al mundo. Y si se acuerda, el apóstol Pablo también decía, en todas estas cuestiones de tribulación, de angustia, somos más que vencedores en aquel que venció. ¿Quién es? Cristo Jesús. Mis hermanos, hay promesas para nosotros. Hay promesas por escuchar y atender la voz de nuestro Dios. Vamos a terminar con este texto del apóstol Pablo en la segunda carta que escribió a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 1. Vamos a terminar con este versículo. Es una exhortación de parte del apóstol Pablo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí está, mis hermanos. Vale la pena limpiarnos de toda contaminación, o sea, de todo pecado,
y buscar perfeccionarnos en la santidad y en el temor de Dios. Acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice la Biblia. Entonces perfeccionémonos en la santidad, limpiémonos de todo pecado, porque tenemos tales promesas, dice el apóstol Pablo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias nuevamente por tu bondad, por tu gran misericordia para con nosotros cuando nos arrepentimos, Señor. Esa es la única condición que tú nos pones, Señor, para poder disfrutar de estas bendiciones, de estos beneficios que tienes para tus hijos, Señor. Arrepentirnos, limpiarnos, lavarnos, permitir que nos purifiques de todo pecado con la sangre preciosa de tu Hijo. Gracias, Señor, por ese amor tan grande. Gracias por ese sacrificio de la cruz, en el cual Cristo derramó hasta la última gota de su sangre, Señor. Gracias porque en sus llagas fuimos sanados, fuimos curados de toda enfermedad. Y la enfermedad más terrible, Señor, hoy reconocemos que es el pecado. Hoy reconocemos, Señor, que hemos pecado contra el cielo y contra ti. Y como el hijo pródigo, reconocemos que no merecemos ser llamados tus hijos. Pero por tu amor, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana, podemos llamarnos tus hijos. Porque tú nos has limpiado, nos has purificado con tu sangre, entregaste tu vida y resucitaste, Señor, para que en este tiempo tuviéramos una vida nueva y en el día postrero la eternidad contigo, disfrutando de tu gloria por todos los siglos de los siglos. Gracias, Padre, te damos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues gracias, Dios les bendiga. Con este tema así cerramos la serie. La próxima semana estaremos abriendo otra serie que ya estoy preparando para, pues, primeramente para mí. No es por egoísmo, pero Dios trata primero conmigo para que luego yo pueda compartir esto con ustedes. Gracias, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo aquí con nuestro pastor, que tiene palabra para nosotros. Dios les bendiga.